Hace un siglo, la valentía y la determinación de una ecuatoriana desafiaron al poder para otorgar a las mujeres su lugar en la mesa de la democracia. Si vamos a escoger a quien va a conducir los destinos de nuestro país, es justo que esa persona cuente con la aprobación de la otra mitad de la población, es decir, de nosotras, las mujeres. 100 años del voto femenino. Matilde Hidalgo Navarro. Nuevamente estamos con ustedes en esta campaña 100 años del voto femenino en Ecuador, Matilde Hidalgo Navarro, y nos acompaña Natasha Reyes de la Escuela de Ciudadanía para seguir conociendo las historias de mujeres que están muy activas en la vida pública, que tienen pues diferentes roles en esta sociedad. ¿Cómo estás, Natasha? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por tu invitación, mi querida Sofía. Bueno, vamos a saludar ya a nuestra nueva invitada. La verdad es que hasta el momento ha sido un recorrido muy nutritivo por las historias, la vida de muchas mujeres de nuestro país e incluso algunas extranjeras que pues prácticamente ya son ecuatorianas, ¿no? Así es que vamos a darle la bienvenida a Cintia Viviana Chica Pillajo. Ella es historiadora, bailarina, maestra y pues ya nos contará qué más. Este es un programa que va a ser historia, con mujeres que hacen historia contemporánea, pero además conocen muy bien nuestra historia nacional. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Cintia? Muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy. Estamos conmemorando contigo los 100 años del voto femenino en Ecuador y recordando a Matilde Hidalgo Navarro. Muchísimas gracias, Natasha, Sofía, un gusto para mí estar aquí. De verdad agradezco la invitación y pues como ustedes mismos lo han dicho, mujeres contemporáneas que no solo hacemos historia o estudiamos o leemos o también escribimos la historia, sino que también nos apasionamos de ella. Gracias. Qué bien, muy bien que nos hayan aceptado esta invitación. Y en este caso, Cintia nos va a hablar no solo de historia, sino también de algo que a ella le apasiona mucho, que es la danza. Y vamos a conversar con respecto a cómo una cosa es la danza y otra cosa es el ballet clásico, y cómo a la danza, al ballet clásico y a la historia le atraviesa no solo un enfoque de género, ¿no? Una distinción entre hombres y mujeres, sino también una cuestión de clase, ¿no? De capacidad económica, en fin. ¿Qué nos podrías contar en ese sentido, mi querida Cintia? Bueno, dentro de la danza es un mundo realmente amplio y mágico. Como ustedes saben, existen muchos tipos de danzas, entre ellas el ballet clásico, que es la madre, es la rama de todo. Tenemos el contemporáneo y pues también a lo que yo realmente me he dedicado muchos años, que es la danza folclórica. Sí se ve este hecho de clasismo también dentro de la danza, porque muchas veces las mujeres que tienen mayor posibilidad, tanto económico como también de familias un poco más adineradas, pueden llegar muchas veces a las escuelas, academias más grandes de danza, mientras que las personas que tienen como un extracto social un poco más normal, digámoslo de esa manera, se dedican por buscar cursos o talleres o también la autogestión y ser autodidactas hasta ese sentido también. ¿Y esto ha sido siempre así? Lastimosamente ha sido de esa manera, antes ha sido más. Se ve que contemporáneamente en estos momentos se ha perdido un poco también ese paradigma, por suerte. Se ve ya mayor facilidad de las mujeres en academias. Siempre la danza ha sido como más para la mujer, ¿no? En este sentido, pero se ven muchas más mujeres de otros extractos sociales que también llegamos a academias, a ser maestras, a no solo bailar, sino también investigar y difundir la cultura, no solo en el Ecuador, sino en otros países. Cuesta, sí cuesta mucho, pero pues no es imposible. Qué apasionante además ser una bailarina, pero además tener todo ese bagaje de la historia de la humanidad, la historia de nuestro país y pues reconocerte quizá en lo que ya ha ocurrido en el Ecuador. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Bueno, como les mencionaba, y ustedes mismos lo saben, soy historiadora de formación, de profesión, y para mí es importantísima la investigación. Creo que el hecho de bailar nos lleva también a otros lenguajes que no sean solo corporales, sino también a lenguajes donde podamos discutir con nuestros alumnos de los procesos históricos que hemos tenido, ¿no? Si hablamos de lo que es la danza folclórica y en nuestro país o Latinoamérica, tenemos un sinfín de temáticas para conversar, un sinfín de fiestas para conversar y repensar también qué estaba pasando en ese momento y qué podemos hacerlo en la actualidad. Dentro de la danza folclórica,
Vemos también el papel de la mujer tan fuerte dentro de las danzas, porque es lo que les comentaba hace un momentito. Ustedes ven en Latinoamérica, en el folclore latinoamericano, las mujeres en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, somos más producidas para bailar. Y si vamos a las comunidades, ustedes ven un sinfín de prendas que usan las mujeres, al contrario de los hombres, son un poco más llanos. En ese sentido, es como la danza, por medio de la danza, por medio de ese lenguaje, podemos también contar historias. No solo bailar una coreografía o escuchar una canción e interpretarla, sino que también educamos a la gente por medio de la danza, con una historia. Claro. Por ejemplo, tú me acabas de traer a la memoria el hecho de la famosa refalosa, ¿sí? Que es la danza chilena, ¿no? Y ahí tenemos un personaje histórico bastante importante que es la Javiera Carrera, hermana de otros independentistas. Se dice que en la casa de los Carrera en Chile se hacían las tertulias, donde se invitaba a bailar la refalosa. Pero el pretexto era reunirse para huir, porque los curas no iban a bailar, ¿no es cierto? Ni las monjas tampoco. No, entonces huían de la iglesia y del poderío en general para poder tener sus conciliábulos emancipadores, ¿no? En Ecuador, ¿de quién te acuerdas que haya hecho más o menos lo mismo? Y el ejemplo más claro, Manuelita Sáenz, Manuela Cañizares también, dentro de los bailes que se daban en esa época, en el proceso independentista, se reunían en sus grandes salones. Obviamente toda la gente estaba en este proceso de bailar, de disfrutar la fiesta, pero muchas veces se escapaban por un ladito a seguir con este proceso de emancipación, de idear el cómo independizarse, ¿no? Y justamente lo que me comentabas de la refalosa, hay una danza también en la Argentina que se llama la refalosa federal, donde también bailaban los federales, y obviamente del proceso independentista de la Argentina, y se bailaba mucho tanto los gauchos federales con las mujeres mulatas, con las mujeres afros. Entonces muchas veces se ve cómo la historia llega también a la danza, al movimiento, y se representa de esa manera, porque incluso en los vestuarios se puede ver su gaucho también, su gaucho sureño de La Pampa, también vestido con su pantalón cribado, con sus botas de potro, con su facón, que es con lo que él peleaba, su poncho con el que él se envolvía en el brazo, el arma para poder pelear, pero baila con su mulata, con su mujer afrodescendiente que llegaba a las tierras del Río de la Plata en ese entonces, y ella todo con su vestimenta más sencilla y sus movimientos más cadenciosos y más corpulentos también de esa manera. Y ellos también cuentan esa historia, cómo llegaban, bailaban en esas tertulias, pero también estaban ahí ideando el cómo dar la libertad. Acá cuando hablamos de nuestro país, en nuestro contexto, ¿dónde vemos y en qué escenarios se prestaban para la danza, o qué registros tenemos de los primeros danzantes o de estas expresiones artísticas que se dieron en nuestro país? Bueno, la danza en nuestro país ha existido, ustedes saben, hay ritmos y danzas precolombinas, sin embargo no existen tantos registros, obviamente en cronología sí lo cuentan como era, ¿no? Las danzas mucho más de percusiones, de silbatos, pero registros de bailarines como tal, recién ya para el siglo XX se empezó a dar como un registro más fuerte de bailarines que empezaron a formarse no solo aquí sino también en el extranjero y que tenían sus agrupaciones. Podemos rescatar nombres como por ejemplo Patricia Ulestia, que fue una de las más icónicas de la danza en nuestro país, una gran maestra, una gran bailarina, que no solo bailó, sino que también difundió nuestra danza y desde otra corporalidad, porque también trabajaba los movimientos contemporáneos, los movimientos del ballet clásico también en otros países. Podemos ver el caso de Virginia Rosero, podemos ver el caso de Carlos Quinde, el mismo Rafael Camino, que empezaron a hacer un recorrido de la danza en nuestro Ecuador. Se empezó a presenciar los bailarines y las agrupaciones conformadas difundiendo nuestra cultura. Oye, y en esto hay un tema muy interesante porque tú te hiciste una referencia a la Argentina, pero vamos a caminar un poquito más al norte y le tienes a Uruguay, ¿no es cierto? Con el candomblé. Claro. Sí. Y en el candomblé la presencia de la negritud. Totalmente. ¿Qué pasa con la negritud en América Latina, la danza y estos procesos liberatorios? Qué importante este tema, ¿no? Hay que abordarlo. Sí, Dentro de la danza, bueno, se ve un proceso bastante fuerte si hablamos de la Argentina y del Río de la Plata en ese entonces, ¿no? Del virreinato. En este espacio existió obviamente la campaña del desierto, que fue donde se exterminaron a varios, tanto aborígenes como gente afro. Sin embargo, algunos como que resistieron, porque incluso hubo también esta mixtura, esta mezcla, ¿no?
percibido y han alcanzado todavía algunas danzas a quedarse dentro del medio y son compartidas. Por ejemplo, el candombe es compartido Uruguay con Argentina, y se ve la presencia de la mujer súper fuerte. Cuando se ve en estos carnavales, por ejemplo, de Uruguay, cuando salen con los tambores, los repiqueos y las mujeres a bailar, son una presencia súper fuerte y súper grande. Es el ícono de la mujer que ha resistido dentro de un atropello que existió en la historia también de esa parte de nuestra América. Pero además son unos carnavales irreverentes, ¿no? Porque normalmente en las puestas de escena que ellos hacen y ellas hacen, no es que hablan solo de sí mismos o del gusto y el placer de bailar, sino que generalmente hacen un análisis de lo que está pasando en el contexto político del momento. Totalmente. Y muchísimas gracias, Natasha. Ahí me traen a colación a un gran historiador y músico que es argentino, que se llama Juan Carlos Cáceres, que él investiga muchísimo el proceso de la negritud en la Argentina. Y dentro de sus canciones, él canta toda esta irreverencia y todo este dolor que los afros tenían. Por ejemplo, hay una canción que se llama Toca Tango, en la cual él plasma en la letra todo ese proceso que tenían los afros como para salir de ese yugo, como para salir de esa represión que ellos tenían, ¿no? Entonces se ve muchísimo más marcado, sí, la presencia de la mujer, toda con su ropa blanca, pero también otros personajes, como por ejemplo el viejito que va bailando con su bastoncito y que se mueve así ya todo bien mayorcito. Se ven obviamente los que van repiqueteando con los tambores. Hay muchos personajes dentro de esto también. Y las mujeres, tú estás nombrando que prácticamente son las que hacen que la danza sobreviva al paso del tiempo, ¿no? Son las indispensables de alguna forma en estas transformaciones también culturales que se van dando a lo largo de los años. Acá en nuestro país, ¿a quiénes más podrías nombrar? Más que personajes, yo quisiera nombrar sobre todo a la gente afrodescendiente del Valle del Chota. Es uno de los ejemplos más claros de cómo la mujer es un ícono importantísimo, porque si hablamos de un baile de la bomba del Chota, que es lo más característico de esta zona, podemos ver a las mujeres que bailan con su botella en la cabeza, ¿no? Mucha gente dice, qué bonito el equilibrio de la botella en la cabeza, qué experta para bailar, pero hay registros también en los cuales nos mencionan, hay un libro totalmente lindo que siempre lo recomiendo, que es fuerte, pero que se llama El Valle Sangriento de Coangue, en el cual hablan de todo este proceso que tuvieron ahí dentro del Valle del Chota y toda esta represión, masacres, de enfermedades, pero también hay registros de cómo las mujeres en las fiestas de hacienda, de los cañaverales de azúcar, el momento en el que llegaban a esta fiesta, venía el dueño de hacienda o el patrón y les daba una botella de aguardiente a cada familia. La mujer lo que hacía era tener su botellita. Cuando todos bailaban, para que no se mezcle y que nadie se haga el vivo, diciéndolo criollamente, y cogerse la botellita, se ponía en la cabeza y la cuidaba de esa manera. Entonces ella es el ícono de la familia primero, de que la mujer es el ícono de una familia que va protegiéndoles a todos y también cuidando eso que el patrón les está dando a ellos para que compartan entre familia. Todo tiene una razón de ser, ¿no? Es muy simbólico todo esto. Estamos hablando de los 100 años ya de conmemoración del voto femenino en el Ecuador. ¿A qué otras figuras destacas que como Matilde Hidalgo Navarro han hecho algo importante por la historia y la participación de las mujeres en nuestro país? Dentro de los movimientos sociales, sobre todo los movimientos indígenas que han tomado mucha fuerza en nuestro país, destaco sobre todo a Tránsito Maguaña y Dolores Cacuango. Fueron lideresas indígenas que estuvieron junto al Partido Comunista dentro de todas estas revueltas y protestas por el bien no solo de las comunidades indígenas, sino también el voto de la mujer, la voz y el voto de una mujer dentro de un colectivo, dentro de una comunidad. De hecho, Dolores Cacuango funda las primeras escuelas interculturales bilingües, ¿no es cierto?, indígenas, y funda la Federación Ecuatoriana de Indios. Pero además Dolores Cacuango tiene la valentía de afiliarse a un partido que era proscrito, como tú lo has señalado, el Partido Comunista. Y lo peor de todo, ¿sí?, es que hace parte del Comité Central y pasa a ser la secretaria de ese Partido Comunista. Sí. Y en esa condición ella viaja a Rusia, cuando viajar a Rusia era más que pecado. Claro, hasta ahora creo que está dentro del eje del mal. Así parece, claro. Entonces, lo interesante de ella es que ella fue hasta muy avanzada su vida analfabeta, pero con María Luisa Gómez de la Torre revierte la situación
y dice, aquí hay que darle escritura y lectura al indigenado, ¿no es cierto? ¿Y por qué es tan importante en este caso esa posta que le pasa a Tránsito Maguaña? ¿Qué crees tú? Y porque se ve que dentro de esta lideresa se rompen los paradigmas de que la mujer indígena o la comunidad indígena no puede acceder a la educación. Si bien al inicio mencionaba que las posibilidades son solo para algunas personas, se ve claramente que no es imposible luchar por algo y sobre todo tener de aliados o de compañeros a gente que luche por un mismo objetivo, que en este caso fue la educación y la voz para la mujer. Correcto. Perdóname un ratito, claro. Sofi, eso implica, ¿no es cierto?, que en todo esto hay como una cadena, ¿no es cierto? Y cada una de estas mujeres y de hombres que están procurando mejores destinos para los futuros de su nación, en este caso del Ecuador o de América Latina, tenemos a Juana Zurduy, por ejemplo, claro, también, ¿no es cierto?, en el Alto Perú. Hay una posta que se pasa, ¿no? ¿Cómo le caracterizarías tú a esa posta que se va pasando? Y la posta más fuerte es la de la lucha en conjunto, en comunidad, en el estar siempre el uno con el otro, no individualismos, sino que siempre estar en contacto con otra persona, con mi comunidad, siempre va a ser mejor. Y ya estamos cerrando precisamente nuestro programa y pensando en lo último que dijiste, ¿qué mensaje les darías a las mujeres de hoy en día también cuando vemos que hay vigentes muchas de estas luchas, ¿no?, históricas? Bueno, considero que las mujeres seguimos en pie de lucha, demostrando que unidas siempre va a ser mejor esa lucha y que romper los paradigmas de que la mujer puede ser solo madre o solo ama de casa o solo estudiar y no realizarse como mujer. En distintos ámbitos está en nuestras manos. Podemos hacer un montón de facetas, ser bailarina en este caso, ser profesora, ser servidora pública, ser mamá, ser amiga, y pues considero que de eso estamos hechas las mujeres, de unirnos entre nosotras y de que la lucha en conjunto va a ser mejor. Parece que Cintia está construyendo un mundo mejor para su hija. Totalmente. Y para las contemporáneas de su hija, ¿no es cierto? Totalmente. Eso es importantísimo, ¿no? La verdad es que cuando hablamos además de nuestras niñas, es cuando incluso nos surgen muchas preocupaciones, porque también vivimos en un mundo muy violento, en un mundo que todavía tiene muchos retos y muchas luchas también históricas vigentes, ¿no? Sí. Esa desigualdad en muchos ámbitos que está presente. Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos. Cintia Viviana Chica Pillajo, ella es historiadora, bailarina, maestra, servidora pública, ya nos contaba más acerca de ella. Y pues vamos a continuar esta entrevista con otra historiadora, pero que se enfoca también en el ámbito de la fotografía. Nos va a contar muchísimas anécdotas y mucho de la historia de nuestro país, Natalia. 100 años del voto femenino. Una campaña de Radio Pichincha con el apoyo de la Escuela de Ciudadanía.